Buenas tardes, estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de microbiología. En esta ocasión vamos a analizar otro tema que lleva como título metabolismo bacteriano. Ya hemos visto en las primeras clases que estos son seres vivos, unicelulares, que tienen una vida autónoma. Eso significa que tienen la capacidad de sobrevivir independientemente de cualquier otra célula. Entre los requerimientos básicos que tienen está una fuente de carbono, otra de nitrógeno, fundamentalmente. Lo mínimo que necesitan es una fuente de energía, agua y algunos iones. Dentro de lo que es metabolismo, podemos decir que el concepto básico se refiere al conjunto de reacciones químicas que son necesarias para la formación y la degradación de nutrientes dentro de una célula. O sea, el conjunto de reacciones bioquímicas dentro de una célula viva se conoce como metabolismo. Este conjunto de reacciones tienen por un lado proveer energía a la bacteria para que desarrolle todas sus actividades, y entre ellas es la biosíntesis de moléculas capaces de sustentar la vida. Entonces vamos a hacer un análisis de ese conjunto de reacciones que es posible identificar en una bacteria. El metabolismo puede dividirse en dos tipos de reacciones. Aquellas que liberan la energía son las exergónicas o degradantes, que se conocen como catabolismo, y las que consumen energía, que son las anabólicas o biosintéticas. Catabolismo, que implica reacciones que van a llevar a la degradación de compuestos orgánicos complejos hasta compuestos orgánicos mucho más simples, a través de una secuencia de reacciones que son reguladas o catalizadas por enzimas. El resultado final, producción de energía. El anabolismo comprende una secuencia entonces de reacciones químicas que van a llevar a la formación de moléculas orgánicas más complejas a partir de moléculas simples. Y eso también a través de reacciones químicas reguladas por enzimas que a su vez requieren energía. Por lo tanto, catabolismo hablamos de reacciones exergónicas y anabolismo de reacciones endergónicas. En los procesos de biosíntesis debemos identificar otro concepto que son los metabolitos focales. Se refiere a unos cuantos precursores, o sea, moléculas precursoras, que son el origen o constituyen el origen biosintético de los bloques de construcción y las coenzimas que necesitan las bacterias. Estos dos ciclos o estos dos grupos de reacciones químicas, el anabolismo y el catabolismo, no son independientes porque van a estar acopladas, y lo hacen a través de intermediarios, como son, por ejemplo, el adenosintrifosfato, que ya vamos a revisar. El metabolismo intermedio se refiere al conjunto tanto de anabolismo como catabolismo, porque estos están interrelacionados e integrados. Vale decir que hay reacciones químicas que son utilizadas en un sentido para la producción de energía o en el otro para la síntesis de compuestos mediante el consumo de energía. A las bacterias las consideramos son consideradas seres unicelulares que necesitan energía para vivir. Al ser seres vivos tienen la capacidad de replicarse, tienen la capacidad de moverse. Necesitan hacerlo a través de flagelos, los que a su vez requieren energía para poder funcionar. Para lograr este propósito utilizan un mecanismo que es la fisión binaria, que significa que una célula va a multiplicar sus componentes al doble y va a terminar dividiéndose en dos. Para ello, la bacteria necesita biosintetizar las macromoléculas que constituyen la estructura de una bacteria. Si recuerdan, en la clase de estructura hemos visto cómo está formada una célula bacteriana, y en ella podemos identificar macromoléculas como los lípidos, que van a formar parte de la membrana plasmática. Está constituidas por proteínas que tienen funciones o que pueden ser estructurales, ¿no es cierto? Entonces hay proteínas que forman parte de la estructura de las bacterias, y hay otras proteínas que tienen una funcionalidad, como por ejemplo las enzimas. Necesitan ADN, el ADN también tiene que multiplicarse, y para realizar todos estos procesos necesitan energía.
No solamente necesitan energía, sino necesitan los sustratos básicos, o sea, las moléculas más pequeñas para sintetizar las grandes. Por ejemplo, requieren aminoácidos para la biosíntesis de proteínas, requieren glicerol, ácidos grasos para la biosíntesis de los lípidos, o necesitan monosacáridos para la biosíntesis de polisacáridos, que serían las macromoléculas fundamentales que dan lugar a la estructura de la bacteria. ¿Cómo puede realizarlo esto? ¿Cómo en la bacteria suceden estos fenómenos? Bueno, por un lado la bacteria tiene que dar lugar o tiene que originar energía que le permita realizar los procesos, tiene que tener esas moléculas pequeñas, esenciales, que van a servir de base, que son el sustrato para la biosíntesis de las macromoléculas grandes, y para ello requiere toda una maquinaria que la tiene en el citoplasma, que son esas reacciones químicas que se dan gracias a la actividad de enzimas que participan en las mismas. Entonces aquí vemos que la bacteria no la consideremos una célula inerte, sino que es una célula que tiene vida, que se mueve, que se multiplica, y para hacer lo que necesita, los insumos para formar parte de las nuevas células cuando se va a replicar, y necesita también energía para realizar todas sus funciones, incluida la biosíntesis de las moléculas. Las bacterias son seres vivos con gran capacidad de multiplicación y adaptación. Sus requerimientos son variables, depende de su naturaleza. Usualmente requieren energía, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, fuentes de sodio, de potasio, de hierro, magnesio. Requieren ciertas condiciones ambientales y condiciones químicas, como por ejemplo variación en cuanto al requerimiento de oxígeno. Hay bacterias que necesitan oxígeno y otras para las cuales este es tóxico. La concentración de hidrogeniones es también variable. Hay determinadas concentraciones que son específicas para determinadas bacterias. Por eso hablamos del pH óptimo para el crecimiento de las bacterias. Algunas crecen bien a pH neutro, otras lo hacen a pH ácido y otros a pH alcalino. Las condiciones de temperatura también son variables, por lo tanto tenemos que diferenciar a bacterias que sean psicrófilas, mesófilas o termófilas. Las condiciones de presión osmótica o potencial de oxidorreducción también van a influir en la capacidad de esta bacteria de multiplicarse. La bacteria requiere aminoácidos, carbohidratos, lípidos, purinas, pirimidinas o vitaminas como los bloques esenciales para la biosíntesis de sus macromoléculas, y muchas bacterias tienen la capacidad de biosintetizar estas moléculas. ¿De qué depende? Depende que unas bacterias tengan unos requerimientos u otros, de su naturaleza. La naturaleza genética de cada bacteria va a definir el requerimiento para que logre la multiplicación y la adaptación en el medio ambiente. Todos los organismos, y hablamos específicamente de bacterias, requieren una fuente de energía y una fuente de carbono. La energía puede ser química o puede ser la luz. Hablamos de las quimiótrafas, las bacterias quimiótrafas, en este caso fotótrafas, y dependiendo de la fuente de carbono pueden ser compuestos orgánicos o inorgánicos. Si son compuestos orgánicos, vamos a hablar de bacterias quimioheterótrofas. Si la fuente de carbono es el dióxido de carbono, vamos a hablar de las quimioautótrofas. Y vamos a hablar en el caso de las quimioheterótrofas, que en realidad corresponden al grupo importante, o mejor dicho, las bacterias que nos interesan dentro de lo que es la microbiología médica corresponden a este grupo importante. Vamos a diferenciar en el mismo aquellas que tienen como aceptor final de electrones el oxígeno, o las que tienen otro que no es el oxígeno. Y ahí hablamos de compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos. Las quimioautótrofas, estas bacterias, son capaces de utilizar el dióxido de carbono como fuente de carbono, y son bacterias usualmente oxidantes de nitrógeno, azufre, nitrógeno o de monóxido de carbono. Algunas bacterias pueden usar la luz como fuente de energía, son las bacterias fotótrofas. Como fuente de carbono, compuestos orgánicos, y ahí vamos a diferenciar las bacterias fotoheterótrofas, o pueden utilizar como fuente de carbono el dióxido de carbono, y ahí tenemos las fotoautótrofas.
Como les decía entonces, los microorganismos o las bacterias que nos interesan desde el punto de vista médico, vamos a identificarlos dentro de este grupo. Bacterias que requieren una fuente química de energía y un compuesto orgánico como fuente de carbono. En el metabolismo tenemos que diferenciar elementos fundamentales. Por un lado tenemos las enzimas. Estas son sustancias capaces de acelerar una reacción química sin experimentar alteraciones permanentes y se conocen como catalizadoras. En las células vivas, estas actúan como catalizadores biológicos. Como tales, cada enzima puede actuar sobre una sustancia específica que se denomina sustrato y va a dar lugar a lo que se conoce como producto. Son características de las enzimas, primero, que son catalizadoras, vale decir, aceleran las reacciones químicas porque disminuyen su energía de activación. Por otro lado, las enzimas tienen especificidad por sustratos que son particulares. Por ejemplo, una enzima específica puede ser capaz de hidrolizar un enlace peptídico solo entre dos aminoácidos que son específicos. Si bien algunas enzimas están compuestas exclusivamente por proteínas, casi todas consisten en una fracción proteica que se conoce como apoenzima y una fracción no proteica que se conoce como cofactor. Algunos de estos cofactores están representados por los iones como hierro, zinc, magnesio o calcio. Ahora, si el cofactor es una molécula orgánica, esta se denomina coenzima. Las apoenzimas usualmente no tienen actividad propia y deben ser activadas necesariamente por los cofactores. Por lo tanto, juntos, la apoenzima y el cofactor forman lo que se conoce como una holoenzima, que es una enzima completa y activa. Y cuando hay una eliminación de este cofactor, usualmente esta enzima termina de forma inactiva. Hasta 1982 se conocían como enzimas solamente a las proteínas. Sin embargo, surgieron una serie de trabajos de investigación que demostraron que hay moléculas de ARN que pueden actuar como catalizadores y estas se conocen como las ribosimas. El otro elemento que tenemos que diferenciar es el trifosfato de adenosina, que es el ATP. Esta es una molécula que está formada por un azúcar, que es la ribosa, por la adenosina y 3 grupos fosfato. Si una reacción produce exceso de energía, esta puede ser capturada por los enlaces de este adenosin trifosfato. Luego se rompen estos enlaces y la energía que es liberada puede ser utilizada para las reacciones. Muchos conocen a esta molécula como la moneda energética. ¿Por qué? Porque en los enlaces es donde contiene la energía y se van a dar cuenta de que gracias a estos procesos de fosforilación o desfosforilación va a haber una liberación de energía porque es un tipo de energía química. Es una forma de transportar la energía química. ¿Qué hemos mencionado entonces? Que las vías catabólicas son el conjunto de reacciones que degradan las macromoléculas en partes o moléculas más simples y como resultado tienen la liberación de energía. Esa energía puede ser utilizada en otro conjunto de reacciones bioquímicas para formar macromoléculas que resultan de la combinación de moléculas más simples. Estas dos vías, la catabólica y la anabólica, están relacionados por la energía. ¿Por qué? Porque en el catabolismo se libera energía mediante la oxidación de las moléculas y en el anabolismo se emplea esa energía y eso lo realizan gracias a los intermediarios del ATP, el ATP que almacena la energía en sus enlaces y puede liberar los mismos por hidrólisis de los grupos fosfato. Lo otro que tenemos que analizar son las reacciones químicas que se identifican en el metabolismo. Es fundamental que recordemos los conceptos de oxidación y reducción. Todos sabemos que oxidación se refiere a la pérdida de electrones. Si se transfieren los electrones de una molécula A a una molécula B, la molécula A se ha oxidado y la molécula B se reduce.
Si analizamos estos procesos de oxidación biológicas, ¿qué es lo que vamos a encontrar en una secuencia de reacciones dentro del metabolismo? Que hay moléculas orgánicas que comprenden átomos de hidrógeno con electrones. Cuando se encuentran frente a otra molécula que tiene mayor atracción por los electrones porque tiene un diferente potencial de oxidorreducción, los electrones van a pasar de esta molécula original a una molécula a la otra, que usualmente puede ser o que puede ser la transportadora de electrones, como por ejemplo la coenzima NAT. En ese caso, ¿qué vamos a tener? La que ha perdido los electrones se ha oxidado, por lo tanto es una molécula orgánica oxidada, y la que la que se ha reducido, sí, es la que va a recibir los electrones y los protones, y muchas veces estos protones son liberados al medio. Este es un principio o una reacción química esencial que tenemos que comprenderla porque de esa forma también vamos a poder entender cómo funcionan las vías metabólicas. Y habíamos visto que el ATP es fundamental, va a ser el intermediario que se caracteriza porque tiene enlaces de alta energía, que pueden hidrolizarse rápidamente, que pueden hidrolizarse, separtir, liberarse y por lo tanto dar origen a energía con mucha facilidad. El ATP está constituido por un azúcar, que es la ribosa, está constituido por adenina y está constituido por grupos fosfatos. Si tenemos 3 grupos fosfato, vamos a tener adenosín trifosfato. Si hay una hidrólisis a este nivel y hay una liberación del grupo fosfato, vamos a tener el ADP, adenosín difosfato. Podemos diferenciar entonces en las vías metabólicas también 3 tipos de fosforilación, porque si ustedes analizan todos los procesos de generación de energía, al final está dado por el paso de grupos fosfato de unas moléculas a otra. Entonces podemos distinguir lo que es la fosforilación a nivel del sustrato, la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. La fosforilación a nivel de sustrato, ¿a qué se refiere? A que va a haber una transferencia de un fósforo de alta energía desde un compuesto que está fosforilado a uno que es capaz de aceptar ese grupo. Un ejemplo lo tiene el ATP. El ATP se forma cuando una enzima tiene la capacidad de pasar el grupo fosfato desde un sustrato al adenosín difosfato. Y el resultado final va a ser el producto, porque la enzima ha actuado sobre este sustrato, y la liberación de un adenosín trifosfato. Cuando observamos el adenosín trifosfato, nos damos cuenta que este símbolo significa que son enlaces de alta energía. El otro conjunto de reacciones que suceden, por los cuales hay fosforilación, se conoce como fosforilación oxidativa. En este caso, los electrones van siendo transferidos desde compuestos orgánicos a un grupo de proteínas transportadoras de electrones. Generalmente, el dador inicial de electrones es el NAT o el FAT, que son el dinucleótido de adenina y nicotinamida y la flavina adenina dinucleótido. Luego los electrones van a pasar por estos transportadores, o sea, a partir de estos van a pasar por varios transportadores hasta que va a haber un aceptor final de los electrones, que pueden ser las moléculas de oxígeno, pero no necesariamente. El resultado de esto es la formación o la generación de un tipo de energía electroquímica que va a activar una enzima que también está inserta en la membrana plasmática de las bacterias y cuya función es catalizar la reacción de adenosín difosfato con grupo fosfato para generar el ATP. El tercer mecanismo que se ha identificado en las bacterias de fosforilación es la llamada fotofosforilación. En este caso se refiere a que las moléculas orgánicas se sintetizan con la energía derivada de la luz y eso lo hace a partir del dióxido de carbono y el agua. Usualmente este se inicia por una conversión de la energía lumínica en energía química bajo la forma de ATP y este intermediario reducido que es el NADP reducido, ¿no? En las vías catabólicas, que se refieren a las vías o al conjunto de reacciones
para la generación de energía, se pueden identificar algunas reacciones bien específicas que ya hemos mencionado y también podemos identificar intermediarios importantes que son una forma de transporte de energía. Si tenemos un compuesto inicial como el A, este puede dar origen a un compuesto B, actuar como sustrato de una enzima y como producto vamos a tener un acoplamiento a una reducción de la coenzima del NAD a NADH. Lo mismo podemos ver que el compuesto B puede servir de sustrato a otra enzima que cataliza una segunda reacción y a partir del compuesto del sustrato B se origina un producto que se denomina C. Y este va a estar acoplado a otra reacción en la que va a haber una fosforilación del adenosindifosfato para generar el adenosintrifosfato, que como ya hemos visto es una molécula que tiene enlaces que son ricos en energía. Este sustrato, que es el C, a su vez producto, mejor dicho, que es el C, a su vez puede servir de sustrato para otro compuesto químico o para otra enzima que cataliza su conversión a la molécula D. Cuando tenemos esta doble direccionalidad, significa que el compuesto D es fácilmente reversible hacia el compuesto C. Este producto, que es el D, a su vez puede servir de sustrato para la generación de un otro producto que sería el producto E. Si nosotros observamos la flecha que parte de la molécula de oxígeno, nos va a indicar que el oxígeno es un reactante. Las otras flechas que se dirigen al dióxido de carbono y al agua nos indican que estas sustancias son productos secundarios de la reacción, generalmente productos de desecho, que se generan en la reacción como producto final, y generalmente son los que vamos a tener como secuencia de reacciones químicas la generación de un producto final, que generalmente es el que tiene mayor interés. En esta diapositiva tenemos un resumen de los procesos metabólicos de la bacteria. Esta es una representación esquemática que nos resume todo este metabolismo y vamos a ver que podemos identificar lo que es el catabolismo y lo que es el anabolismo. Cuando hablamos de bacterias quimioheterótrofas, que hemos visto que son las más importantes en lo que es la microbiología médica, vamos a darnos cuenta que estas bacterias pueden utilizar como nutrientes a los polisacáridos, proteínas o a los lípidos. Frente a estas biomoléculas, las bacterias son capaces de liberar una serie de enzimas cuya función es hidrolizar o cambiar estas macromoléculas y obtener moléculas mucho más simples. Y eso lo hacen en el exterior de la bacteria para que estas unidades pequeñas puedan ser incorporadas a esta célula bacteriana. Por lo tanto, a partir de los polisacáridos, por hidrólisis se obtienen los monosacáridos. Se van a obtener aminoácidos a partir de las proteínas, glicerol y ácido graso a partir de los lípidos. En una primera etapa, estas moléculas tienen que incorporarse a la bacteria, por lo tanto, tienen que atravesar la envoltura celular de la bacteria. Cuando ya están en el citoplasma, esas moléculas van a dar inicio a un conjunto de reacciones químicas que están catalizadas por enzima, de manera que se va a ir formando un producto a partir de un sustrato. Tenemos, por ejemplo, la glucosa. La glucosa es el primer sustrato que es transformado en un producto en una reacción que está catalizada por una enzima específica. Este producto puede ser el sustrato para una siguiente reacción y así sucesivamente. Ese conjunto de reacciones químicas que se origina con las moléculas de glucosa y termina en un producto intermediario fundamental que es el piruvato, va a dar como resultado la transferencia de grupos fosfato desde los intermediarios químicos al adenosindifosfato y por lo tanto puede darse lugar a la formación de ATP, que es una forma de energía. Además, da origen a la nicotinamida adenina dinucleótido reducido. Toda esta etapa, desde esta molécula inicial que es la glucosa al piruvato, se conoce como la glicólisis. El piruvato es un intermediario
que puede entrar a otra serie de reacciones químicas que se dan usualmente en condiciones anaeróbicas. También permiten la liberación de ATP y permiten la formación de compuestos orgánicos como son los alcoholes, los ácidos y otros. Esto lo hace bajo condiciones anaeróbicas y este proceso se conoce como fermentación. Por otro lado, el ácido pirúvico o piruvato va a dar origen a la acetilcoenzima A, que va a entrar a otro conjunto de reacciones químicas cíclicas. La oxidación de la acetilcoenzima A forma dióxido de carbono con la producción de cierta cantidad de ATP y de NAD reducido, moléculas que contienen energía, y otro transportador de electrones que se denomina FAD, que es la flavina adenina dinucleótido reducido. Al reducirse estas moléculas, porque han ganado electrones y protones, vamos a tener entonces moléculas con alto contenido de energía, las mismas que van a servir como fuente de electrones para que suceda otro conjunto de reacciones que se conoce como el transporte de electrones o la cadena respiratoria. Entonces, el NAD y el FAD, que son producidos en estas vías, ya vamos a ver con detalle en qué etapa se generan, tienen la capacidad de oxidarse frente a enzimas que están ubicadas en la membrana plasmática de las células. Estas se oxidan, transfieren los electrones que pasan a los sustratos en una cascada de reacciones de óxido-reducción en la que participan estos, que son los transportadores de electrones, y que permiten esta secuencia o este paso de electrones porque tienen un diferente potencial de óxido-reducción. ¿Eso qué significa? Que tienen una diferente afinidad por los electrones. El primer eslabón en la cadena tiene mayor afinidad por los electrones de estos intermediarios, por lo tanto los electrones pasan a él, pero tiene menor afinidad con relación al siguiente eslabón y así sucesivamente. Eso determina que hay entonces un paso de electrones. Finalmente, esta cascada va a terminar con un aceptor final de electrones, que puede ser el oxígeno, para dar lugar a productos finales como el dióxido de carbono y el agua, y a este proceso se conoce como respiración aerobia, o pueden ser otros compuestos o inorgánicos como el sulfato, el nitrato, fumarato. Entonces, otros compuestos que van a determinar a su vez una recepción final de los electrones. Y aquí podemos diferenciar entonces lo que es la respiración aerobia y anaerobia. A medida que pasan los electrones a través de la cadena respiratoria, va a haber también la liberación de protones hacia el exterior de la membrana, en este caso de la membrana plasmática de las bacterias. Entonces, cuando hay un transporte de electrones y el aceptor final de electrones son otros compuestos diferentes al oxígeno, este recibe el nombre de respiración anaerobia. Como producto de este transporte de electrones a través de esta cadena, se va a generar una fuerza o un tipo de energía electroquímico, porque pasa una cantidad excesiva de protones al lado externo de la membrana, se crea un gradiente electroquímico que es una fuerza motriz protónica. Los protones que se han formado pueden pasar al lado opuesto de la membrana, o sea, hacia adentro de la bacteria, a través de unos canales proteicos especiales que se conocen como ATPasa. En realidad la ATPasa consiste en una enzima que está anclada también a la membrana de las bacterias, pero que puede ser activada gracias a este tipo de energía electroquímica. Una vez que pasan entonces hacia adentro, los protones activan la ATPasa y esta gira se activa, y al hacerlo cataliza la reacción de adenosin difosfato más grupo fosfato para formar el adenosin trifosfato, que ya hemos visto que es la molécula con enlaces ricos en energía. Entonces aquí tenemos un tipo de fosforilación oxidativa. Y en estas otras etapas, incluido el ciclo de Krebs, hemos visto o hemos identificado el tipo de fosforilación a nivel de sustrato. La energía que se obtiene bajo la forma de ATP luego va a ser empleada por la bacteria en otras funciones,
como por ejemplo la biosíntesis de compuestos mucho más complejos o en la activación del motor capaz de hacer girar los flagelos y por lo tanto darle motilidad. Como habíamos visto, la primera etapa es la captación de nutrientes en todo este proceso. Captación de nutrientes por parte de la bacteria. La facilidad con la que puedan entrar estos dependerá mucho de la naturaleza de la envoltura de las bacterias. Acuérdense que hay bacterias gram positivas y gram negativas. Si recordamos, en ambas hay membrana plasmática, que es la que está envolviendo a todo lo que es el citoplasma con todos los órganos internos o los organelos internos. Y tenemos por encima lo que es el péptidoglicán, que puede ser muy grueso en las bacterias gram positivas o muy delgado en las bacterias gram negativas. Y si recordamos además, las gram negativas van a presentar una segunda membrana que también se constituye una barrera. El péptidoglucano usualmente es permeable. El problema es el paso precisamente a través de las membranas, de la membrana plasmática que viene a ser una barrera semipermeable. Esto, por lo tanto, va a ser más dificultoso en las bacterias gram negativas, por lo mismo que habíamos mencionado, tienen doble membrana en comparación de las bacterias gram positivas. Una vez entonces que tenemos los nutrientes disponibles o que las bacterias tienen los nutrientes disponibles en el medio ambiente, deben atravesar la envoltura para que empiece el proceso de metabolismo. Hay diferentes procesos mediante los cuales pueden atravesar las moléculas a través de las membranas. Eso ya hemos mencionado en lo que era estructura bacteriana. Existen mecanismos que no requieren energía, o sea, no requieren ATP. Podemos mencionar la difusión pasiva de el paso de las moléculas que está en función de la gradiente de concentración. Podemos también mencionar la difusión facilitada, que se va a realizar a través de moléculas proteicas transportadoras en la membrana. Tenemos lo que es el transporte activo, que requiere energía química. Hay que destacar también que hay un proceso, que es el proceso de translocación de grupo, por ejemplo, un sistema de fototransferasa de azúcares. Y este es un mecanismo, un tipo de transporte activo que requiere energía, pero que es exclusivo de las bacterias. Eso es la diferencia de otras células. Y durante este proceso, la sustancia que es transportada va a sufrir modificaciones químicas. Dentro de las vías catabólicas, por lo tanto, diferenciamos dos secuencias de reacciones químicas, una conocida como fermentación y la otra como respiración. Ambas empiezan con moléculas sustrato iniciales, como son la glucosa. La primera etapa consiste en la glicólisis, vale decir que la glucosa va a ser oxidada hasta un intermediario que es el ácido pirúvico. Durante este proceso se van a generar moléculas de ATP porque sucede un proceso de fosforilación a nivel del sustrato. Y vamos a tener también intermediarios como el nicotinamina adenindinucleótido reducido, que es el que está ganando energía. Luego vamos a ver que durante el proceso de fermentación vamos a incorporar, o sea, en el conjunto de reacciones en realidad se incorporan el ácido pirúvico y los electrones que son transportados por este intermediario, el NADH. Y va a dar lugar a la formación de las secuencias de reacciones químicas, van a dar lugar a la formación de los productos finales de la fermentación que suelen ser compuestos orgánicos. Por otro lado tenemos la respiración en la que podemos diferenciar tres etapas. La primera, que es la vía común con la fermentación, que es la oxidación de la glucosa hasta ácido pirúvico. Luego de eso vamos a tener que el ácido pirúvico se va a convertir en el primer reactante, que es el acetilcoenzima A, y esta es la molécula capaz de entrar a una secuencia de reacciones químicas que se conoce como el ciclo de Krebs. Es un proceso cíclico de reacciones químicas en las cuales va a haber una oxidación de moléculas, va a haber una fosforilación a nivel del sustrato y vamos a ver que como producto, por lo tanto, tenemos la liberación de moléculas de ATP, pero también de estos intermediarios, el NAD y el FAD, que se van a reducir. Luego vamos a tener
que estos transportadores de la glucólisis y de la glucólisis y del ciclo de Krebs van a ceder sus electrones a la cadena transportadora de electrones, y ahí viene la tercera etapa que ya hemos mencionado. En la cadena transportadora de electrones se va a utilizar la energía de los electrones para ir reduciendo una gran cantidad, o para producir, una gran cantidad de ATP a través de un proceso que se llama la fosforilación oxidativa. Se transportan los electrones hasta que llega un aceptor final que ya hemos mencionado. Si es el oxígeno, nos da origen la vía o la secuencia de reacciones se conocen como respiración aerobia, y si el aceptor es una molécula diferente al oxígeno, como el sulfato, fumarato, etc., vamos a tener lo que es la respiración anaerobia. Pasemos a ver la glucólisis. La glucólisis es la oxidación de la glucosa hasta formar el ácido pirúvico o piruvato. Esta es la primera etapa, y hemos visto, en el catabolismo de los hidratos de carbono. Casi todos los microorganismos, en realidad casi todas las células, utilizan esta vía metabólica. La glucólisis también recibe el nombre de la vía de Enden-Meyerhof, y glucólisis significa rotura del azúcar, y esto es exactamente lo que va a ir sucediendo. Las enzimas que participan en esta glucólisis lo que hacen es catalizar la escisión o la rotura de la glucosa, que es un azúcar de 6 átomos de carbono en 2 que tienen 3 átomos de carbono. Luego, estos 3 azúcares sufren una serie de reacciones o procesos de oxidación que terminan liberando energía y átomos que se van reordenando para formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Durante este proceso vamos a ver que va a haber una movida, un paso de la energía, porque vamos a ver que se obtiene o que hay una reducción de las moléculas de NAD y la liberación de estos intermediarios que son ricos en electrones. Y también vamos a ver procesos de fosforilación en la que se obtiene a partir de las moléculas de ADP moléculas de ATP. En este proceso, entonces, tenemos la liberación de energía. En menor cantidad ya vamos a ver con relación a las otras secuencias de reacciones químicas, pero se produce. Es importante aquí observar o analizar cómo a partir de una molécula de glucosa se van a generar un producto. Este producto va a servir de sustrato para la generación de otro producto y así sucesivamente. O sea, una secuencia de reacciones químicas ordenadas y que va a estar catalizada por diferentes enzimas. Algunas bacterias u otras bacterias utilizan otras vías metabólicas además de la glucólisis con la finalidad de oxidar la glucosa. La vía opcional más frecuente que pueden utilizar estas bacterias es la vía de la pentosa fosfato o la vía que se conoce como Ender-Doudoroff. La vía de la pentosa fosfato, que se conoce también como de la derivación de la hexosa monofosfato, generalmente opera de manera simultánea a la glucólisis y permite degradar azúcares que son de 5 átomos de carbono, como son las pentosas, además de la glucosa. Para una característica esencial de esta vía es que da lugar a la producción de pentosas intermedias que son importantes para la síntesis de ácido nucleico, de glucosa a partir de dióxido de carbono en la fotosíntesis o de ciertos aminoácidos. Hay bacterias que son capaces de utilizar entonces en forma simultánea a esta vía de Ender-Meyerhof-Parnas en la vía de las pentosa fosfato, y un ejemplo tenemos con el Bacillus subtilis. Hay otras bacterias que tienen la capacidad o tienen la información genética y codifican enzimas capaces de dar origen a lo que se conoce con la vía de Ender-Doudoroff. Cada molécula de glucosa en la vía de Ender-Doudoroff da lugar también a la producción de estos intermediarios que están reducidos y ATP. Generalmente usan eso en las reacciones biosintéticas celulares.
Las bacterias que poseen esas enzimas necesarias para la vía de Ender-Doudoroff pueden metabolizar la glucosa sin necesidad de recurrir a la glucólisis ni a la vía de la pentosa fosfato. Es utilizado por algunas bacterias gram positivas, no así por gram negativas, no así por gram positivas. Y un ejemplo en este caso la tenemos con pseudomonas. Las pseudomonas entonces tienen la vía de Ender-Doudoroff. Si volvemos entonces a la anterior diapositiva, habíamos visto que toda esta etapa era la glucólisis, todo ese conjunto de reacciones donde la glucosa termina siendo oxidado a un intermediario que es el piruvato. Pero ya hemos visto que puede ser la vía de Ender-Meyerhof-Parnas, simultánea a esta vía tenemos la vía de la pentosa fosfato, o alternativa a esta vía, la de Ender-Doudoroff. El tipo de vía va a estar definido por la naturaleza genética de cada bacteria. La otra vía catabólica, la fermentación. En el proceso de fermentación, el ácido pirúvico, que viene a partir de la oxidación de moléculas de glucosa, puede entrar en una serie de reacciones químicas en las cuales es posible la oxidación del nicotinamida adenina dinucleótido y la generación de este en forma oxidada, de modo que estos como intermediarios pueden ingresar nuevamente a otro ciclo de glucólisis. En el proceso de fermentación, ¿qué tenemos que considerar? Que se libera energía a partir de los azúcares o de otras moléculas orgánicas, porque puede hacerlo a través de los aminoácidos orgánicos, las purinas y las pirimidinas, y es capaz de llevarse a cabo bajo condiciones anaeróbicas, ¿qué significa? Que no necesita oxígeno. No necesita del conjunto de enzimas del ciclo de Krebs, porque este va a formar parte del proceso de respiración, tampoco tiene una cadena respiratoria y en este caso el aceptor final de electrones es una molécula orgánica. Solo puede producir pequeñas cantidades de adenosintrifosfato, o sea que tiene menos rendimiento en cuanto a la producción de energía, porque gran parte de la energía va a estar, que estaba originalmente almacenada en la glucosa, va a permanecer en los enlaces químicos de los productos finales orgánicos, como son los ácidos o son los alcoholes. Los microorganismos pueden fermentar diversos sustratos. Los productos finales va a depender del microorganismo, o sea, de cada microorganismo en particular, va a determinar del tipo de sustrato, del tipo de enzimas que se encuentran presentes y del estado de activación de esas enzimas. Muchas veces se utiliza la identificación o el análisis de estos productos finales como base, o sea, se utiliza como base para la identificación de los microorganismos. Cuando hablamos, por ejemplo, de fermentación alcohólica, esta va a empezar del intermediario, que es el piruvato, que se originaba a partir de la glucólisis, y vamos a ver que el producto final de ese proceso, de ese conjunto de reacciones anaeróbicas, va a ser el alcohol. Este es un proceso que produce escasa energía, como habíamos mencionado, porque la mayoría de la energía almacenada en la glucosa va a terminar en el etanol, que es el producto final. Otros microorganismos como estreptococos o pediococos van a dar lugar a la formación de lo que se conoce como la fermentación homoláctica. En este tipo de fermentación, el producto final es el ácido láctico, solamente ácido láctico. Este ácido es el producto final, no va a sufrir una oxidación posterior y la mayor parte de la energía producida por esta reacción permanece almacenada en el ácido láctico. Por lo tanto, este tipo de reacción catabólica o este conjunto de reacciones catabólicas genera una escasa cantidad de energía. El único producto final es el ácido láctico. Aquellos organismos que además de ácido láctico, por ejemplo Leuconostoc, Lactobacillus, entre otros, producen otros compuestos como por ejemplo ácidos, el ácido fórmico,
el ácido fórmico, el ácido acético, dióxido de carbono, etc., se conocen como los fermentadores heterolácticos. Este es el tipo de fermentación heteroláctica y a menudo son los que más utilizan la vía de la pentosa fosfato como conjunto de reacciones iniciales para convertir la glucosa en piruvato. Hay otras bacterias que son capaces de producir el ácido propiónico como derivado de los procesos de fermentación. Por ello, a este tipo de fermentación se le llama fermentación del ácido propiónico. Podemos diferenciar también la fermentación butilenglicólica. Esta se evidencia en Enterobacter, Serratia, que son tipos de enterobacterias, o en algunos otros gram positivo como el Bacillus. En este caso, el producto final viene a ser la cetoína a través de un intermediario como el 2,3-butenodiol. Enterobacterias, que es un grupo de bacterias grandes, un grupo grande de bacterias gram negativas, son capaces de producir lo que se llama, o tienen, mejor dicho, el conjunto de enzimas para dar lugar a esta vía catabólica que es la fermentación ácido mixta. Aquí tenemos el azúcar, ya hemos visto el conjunto de reacciones químicas que dan el intermediario, que es el piruvato, y los productos van a ser una combinación de ácidos, ácido láctico, acético, succínico, fórmico, entre otras. Las bacterias anaerobias como el Clostridium se caracterizan porque tienen un tipo de fermentación del ácido butírico. El producto final en este proceso de fermentación son el ácido butírico, el ácido acético y muchas veces dióxido de carbono e hidrógeno. Si resumimos lo que acabamos de ver, podemos decir que las bacterias, dependiendo de su naturaleza y del arsenal de enzimas que poseen, van a dar origen, a diferentes productos que dependen de su naturaleza. Si resumimos el proceso de fermentación, hemos dicho que empezamos con un proceso de glucólisis, glucosa se oxida, termina en un intermediario que es el ácido pirúvico, y el ácido pirúvico entra en la secuencia de reacciones químicas en condiciones anaeróbicas que son capaces de generar estos intermediarios oxidados y que van a dar lugar a los productos finales de la respiración o de la fermentación, productos finales que van a variar. Cada microorganismo, entonces, dependiendo de su naturaleza, va a dar un producto final de la fermentación. El Streptococcus, Lactobacillus, ácido láctico. Las levaduras, etanol. Propionobacterium, ácido propiónico, acético, dióxido de carbono, hidrógeno. Clostridium, ácido butírico, butanol, acetona, alcohol isopropílico. Escherichia coli, estos otros. Y Enterobacter lo mismo. Escherichia, Enterobacter, dentro de las enterobacterias producen, por ejemplo, etanol, ácido láctico, pero hay una variación entre ellas. Esta característica de fermentación puede ser utilizada para la identificación de los microorganismos. Estas características o la identificación de estos productos finales pueden ayudar entonces a la identificación de los microorganismos. Hay que destacar que en el laboratorio se puede detectar la capacidad de las bacterias de fermentar sustratos y originar los productos. Asimismo, se puede detectar el conjunto de enzimas que participan en estos procesos catabólicos, no solamente de la fermentación, sino pueden detectarse, por ejemplo, enzimas que participan en el catabolismo de aminoácidos y estas características pueden ser empleadas para identificar estos microorganismos. Por ejemplo, si en un laboratorio, en el laboratorio podemos detectar si una bacteria gram negativa tiene la capacidad o no de fermentar la glucosa, con la producción consecuente de moléculas como el etanol y algunos ácidos. Si sucede así, o sea, si realmente la bacteria tiene la capacidad de fermentar los azúcares y produce ácidos y se produce una modificación del medio de cultivo, entonces uno puede sospechar, por ejemplo, de una enterobacteria, porque esa es una característica de ese grupo de bacterias y eso la diferencia de otros microorganismos. Esos tipos de fermentación pueden ser útiles y pueden tener aplicación en la industria. Tenemos aquí una tabla donde vamos a ver los productos finales de la fermentación que se busca
el uso que se le puede dar a nivel industrial o comercial, cuál es la materia prima que se emplea y qué microorganismos utilizan para realizar los procesos bioquímicos. Tenemos así, por ejemplo, la fabricación de bebidas como cerveza o vino. Utiliza almidón o azúcar como sustratos básicos o material de inicio. Los productos que se desean al final, una molécula que se desea al final es el etanol, y se pueden utilizar estos microorganismos que tienen un rol mucho más importante en este tipo de fermentación, que es Saccharomyces cerevisiae. Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, la producción de vinagre, de queso, de chucrut, la elaboración de productos farmacéuticos a nivel industrial, o cuando se quiere fabricar aromatizantes, combustibles o incluso la vitamina C. Se van a utilizar como material de inicio algunos de estos: leche, cereales, repollo, carne, que van a servir de sustrato de nutrientes para estos microorganismos específicos, de manera que se puede tener una utilidad a nivel industrial y a nivel comercial. Entonces, si revisamos el proceso de respiración, el proceso de respiración empieza con la glucólisis, la oxidación de la glucosa al ácido pirúvico, y este intermediario va a entrar a ese ciclo de reacciones químicas que se conoce como el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs, llamado también ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo del ácido cítrico, consiste en una serie de reacciones bioquímicas de forma cíclicas, en la que la gran cantidad de energía potencial almacenada en la acetilcoenzima A va a ser liberada y de forma gradual. En este ciclo, la secuencia de oxidaciones y reducciones lo que hace es transferir la energía potencial en forma de electrones a coenzimas que son transportadoras de electrones. Tenemos la nicotinamida adenin dinucleótido y la flavin adenin dinucleótido. Los derivados del ácido pirúvico, por lo tanto, van a experimentar procesos de oxidación-reducción simultánea al de las coenzimas. El ácido pirúvico, que es el producto final de la glucólisis, no puede ingresar directamente en el ciclo de Krebs. Lo que hace es primero perder una molécula de dióxido de carbono y se convierte en un compuesto de 2 átomos de carbono. Este proceso se denomina descarboxilación. Este compuesto de 2 átomos de carbono, llamado acetilo, se va a fijar a la coenzima A mediante un enlace de alta energía y va a dar un complejo que se conoce con el nombre de acetilcoenzima A. Durante los procesos de reacciones durante el ciclo de Krebs, el ácido pirúvico entonces también se va a oxidar, se va a reducir, y al final van a suceder una serie de reacciones de oxidorreducción, y al final vamos a tener a moléculas, a coenzimas que son ricas en electrones y por lo tanto que son ricas en energía química, que son el NAD y el FAD reducido. En este conjunto de reacciones cíclicas podemos ver lo mismo que sucede en las otras etapas del metabolismo de las reacciones catabólicas, que un sustrato va a ser el blanco de la actividad de una enzima y va a dar origen a un producto. A partir de la acetilcoenzima A vamos a tener una combinación en el grupo acetilo de los átomos de carbono con ácido oxalacético y vamos a tener la formación de un derivado de ácido cítrico con 6 átomos de carbono. Y así sucede la secuencia de reacciones químicas. Aquí vemos la reducción de estos intermediarios con una decarboxilación, la liberación de dióxido de carbono. Y vamos a ver que en uno de los pasos intermedios, que este es importante, el paso 4, se va a agregar coenzima A y se va a formar un derivado o un compuesto que se conoce como el succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A va a dar origen a la producción, o sea, a partir de este sustrato, mejor dicho, se lleva a cabo una reacción donde se elimina el succinil del coenzima A y queda el ácido succínico. Al realizar esta reacción, al suceder esta reacción, se va a acoplar la misma a otra en la que se va a producir una fosforilación del adenosindifosfato para la formación del ATP o del GDP a GTP. Tenemos entonces como producto final algo que hay que remarcar: son estas moléculas que son reducidas y que son ricas en energía química.
En el ciclo de Krebs también pueden incorporarse fuentes de carbono procedentes de los lípidos en forma de acetilcoenzima A. Por lo tanto, vamos a ver que este conjunto de reacciones puede desviarse hacia la producción de energía o a la generación de precursores biosintéticos. Lo mismo que sucede con otros ciclos, en este conjunto de reacciones va a haber varias etapas en las que también pueden ser incorporados aminoácidos desaminados. Si hacemos un resumen de las funciones que tiene el ciclo de Krebs, vamos a ver que es un mecanismo de generación eficiente de ATP, no solamente por esta fosforilación a nivel del sustrato, sino por la generación de estos intermediarios que finalmente van a dar lugar a gran cantidad de ATP en el proceso de respiración, en el siguiente paso que es el proceso de respiración. También podemos decir que actúa como una ruta metabólica final, común a la oxidación completa de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de los carbohidratos. Lo otro, proporciona productos metabólicos intermedios clave, por ejemplo, lo del alfa-cetoglutarato, el piruvato, el oxalacetato, que es importante para la síntesis de aminoácidos, lípidos, purinas y pirimidinas. Una consideración final que también es importante en el caso del ciclo de Krebs es que el ciclo de Krebs se caracteriza porque es un ciclo anfibólico. ¿Qué significa esto? Que este ciclo puede actuar en las funciones tanto anabólicas como catabólicas de la célula. Si seguimos con este proceso catabólico de la respiración, vemos que una vez que se obtienen estos intermediarios, o sea, coenzimas reducidas que son ricas en electrones y en energía, estos pueden pasar los electrones a una secuencia de proteínas que se encuentran ancladas en la membrana plasmática de las bacterias, en el caso de las células procariontes, o en la membrana de la mitocondria de las células eucariontes. En la cadena de transporte de electrones va a haber una secuencia de moléculas, o sea, se diferencian o se identifican una secuencia de moléculas transportadoras que tienen la capacidad de provocar reacciones de oxidación y reducción a medida que se va produciendo el transporte de electrones a lo largo de ellas. Y de esta forma se va produciendo la liberación gradual de energía que va a determinar la quimiósmosis, que son las reacciones que en última instancia van a dar origen a la síntesis de ATP. Una vez que ha habido el transporte de electrones, el aceptor final de electrones hemos visto que podía ser el oxígeno o un compuesto químico diferente al oxígeno. Acá podemos observar ese proceso de transporte de electrones en lo que se llama cadena respiratoria. Resulta que en la membrana plasmática de las bacterias existen proteínas que están organizadas en 3 complejos. Una vez que las moléculas reducidas que se obtienen a partir del ciclo de Krebs, como el NADH o el FADH, entran en contacto con estos complejos, entran en contacto con el primer complejo, como tienen un potencial de oxidorreducción diferente y estos tienen mayor afinidad por los electrones van a pasar a estas moléculas y a su vez van siendo liberados protones hacia el exterior de la membrana. Como este complejo o este grupo de transportadores se encuentra junto con los otros que tienen mayor afinidad por los electrones van a pasar de estos a los siguientes y así sucesivamente. Y al pasar va a haber una liberación de protones en el espacio periplásmico en el caso de las bacterias procariontes. Hasta que llega a un eslabón final, a un aceptor final de electrones, que en el caso de la respiración aerobia es el oxígeno, o sulfato, fumarato, citrato o algunas otras moléculas en el caso de la respiración anaeróbica. Como producto de este bombeo de protones, vamos a tener aquí un potencial de hidrogeniones, que en realidad es un tipo de energía electroquímica. Estos protones, a su vez, van a tener la capacidad de ser bombeados hacia el interior de la célula, hacia el lado de
del citoplasma, en este caso de la bacteria, y al hacerlo van a activar a una enzima que también está anclada a la membrana de las bacterias, que es la enzima que se conoce como ATPasa. ¿Cuál es la función de la ATPasa? Una vez que es activada por este tipo de energía, va a modificar o va a permitir el giro, o sea, la fuerza electroquímica en realidad, o esa fuerza protónica, permite el giro de esta enzima, y al girar hace que tenga una actividad, o sea, se active y haya una unión en el sitio o dominio activo de unión de ADP con fósforo. O sea, ¿qué es lo que hace esta enzima? Cataliza esa reacción. Al adenosín difosfato le añade un fósforo y genera ATP. ¿Cómo se ha logrado? Gracias a esta fuerza protónica que va a ser producida debido a que es el resultado de esta secuencia o este paso de electrones a través de estos complejos proteicos que se conocen como la cadena respiratoria durante el proceso de respiración celular. Y ahí podemos ver, ¿no?, el paso de los electrones, y en última instancia permiten el giro, la activación de la ATPasa que va a biosintetizar el ATP. El mecanismo de síntesis del ATP, dependiente de la cadena respiratoria transportadora de electrones, recibe el nombre de quimioósmosis. Y este implica una fosforilación oxidativa, claro, porque resulta de una secuencia de reacciones de oxidación y de reducción que van a sufrir estos complejos que están anclados en la membrana plasmática de las bacterias. Para comprender este proceso es importante que recordemos que las sustancias pueden difundirse de manera pasiva a través de la membrana, que es una barrera semipermeable, y que van desde una zona de mayor concentración o de alta concentración a una de baja concentración. Y este proceso de difusión libera energía. En la quimioósmosis, la energía liberada cuando una sustancia se desplaza en contra de la gradiente se va a utilizar para la biosíntesis del ATP. En este caso, esta sustancia estaría representada por los protones. En la respiración celular, la quimioósmosis determina la generación de la mayor cantidad de ATP, o sea que constituyen el conjunto de reacciones mucho más eficientes para la biosíntesis de ATP. Si nos damos cuenta, en este proceso de eficiencia, o sea, este proceso que es eficiente en sintetizar ATP, juega un rol importante esta enzima, que es la ATPasa. Tridimensionalmente es posible verla así. Tiene un cabezal donde está inserto en la membrana plasmática, y la capacidad que tiene esta es de sintetizar, hemos dicho, ATP a partir de ADP y grupos fosfato. Entonces, se ha hecho una representación tridimensional de estas enzimas a nivel de la membrana, y se ha visto que está organizada por varias proteínas que terminan formando un canal en la parte central. Por lo tanto, cuando los protones pasan, o el conjunto de protones pasa a través de este canal, se ha observado que este gira, y al girar activa, y al activar lo que hace es catalizar esa reacción de unión de adenosín difosfato más grupos fosfato y la generación de ATP, que es la molécula que hemos visto que es la portadora de energía. Viendo entonces el resumen de la respiración aeróbica en las células procariontes, podemos observar las diferentes etapas: glucólisis, ácido pirúvico, su ingreso a la acetilcoenzima A, la liberación de estos intermediarios que son ricos en electrones, y el flujo de electrones que va sucediendo en la cadena respiratoria. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver que todo ese conjunto de reacciones desde la glucosa, que sería el sustrato inicial, hasta el producto final, que puede ser dióxido de carbono, puede ser agua o puede ser otro compuesto, dependiendo de cuál es el aceptor final de electrones, vamos a tener la liberación de ATP. Durante la glicólisis, en forma neta, se generan 2 ATPs. Durante el proceso de ciclo de Krebs, 2 ATPs, hablando esto obviamente a partir de una molécula de glucosa.
Y a partir de la respiración obtenemos 34 moléculas de ATP, haciendo un total de 38. Vale decir que por un proceso de respiración aeróbica, a partir de una glucosa, una bacteria puede obtener 38 moléculas de ATP. Una de las vías importantes que utilizan muchos microorganismos es la respiración de tipo aerobia en los microorganismos aerobios estrictos. Hay algunas consideraciones en la primera etapa glicólisis, pero tenemos vías alternativas. Luego tenemos el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Sin embargo, aquí hay que hacer una observación importante, que las bacterias, dependiendo de su naturaleza, van a tener también una variación importante en la cadena transportadora de electrones, y eso también va a permitir hacer su diferenciación en su proceso de respiración. Ahora, podemos comparar cuán eficientes son las vías catabólicas en lo que se refiere a la producción de ATP, que es el tipo de energía. Entonces vamos a ver el proceso de productor de energía, bajo qué condiciones crecen esas bacterias, cuál va a ser el aceptor final de electrones, qué tipo de fosforilación está implicado en la generación de ATP y cuál es su eficiencia en cuanto a la generación de moléculas de ATP. Las bacterias aeróbicas pueden tener un proceso de respiración aeróbica. En ellas hemos visto que el aceptor final es el oxígeno y que la fosforilación puede suceder tanto a nivel del sustrato como puede haber una fosforilación oxidativa, porque durante estos procesos catabólicos, vamos a identificar una secuencia de reacciones químicas que es el transporte de electrones a través de una cadena respiratoria. ¿Cuán eficiente es una de las vías más eficientes? Porque en el caso de las procariontes produce 38 moléculas de ATP. Cuando hablamos de bacterias anaeróbicas, las bacterias anaeróbicas también pueden respirar, pueden obtener el ATP a través de fosforilación del sustrato y también oxidativa, porque hemos visto que estas también van a tener una cadena respiratoria. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el aceptor final de electrones va a ser una sustancia inorgánica, nitrato, sulfato, o sea, un compuesto o una sustancia diferente del oxígeno. La eficiencia es variable, usualmente es menos de 38 porque la más eficiente es la respiración aeróbica, pero siempre más de 2 moléculas de ATP. Y hay bacterias que tienen la capacidad de fermentar. Muchas de ellas sobreviven en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. El aceptor final de electrones en este caso es otra molécula orgánica, una molécula orgánica en la que todavía se mantiene parte de la energía. En este caso, la forma de obtención de ATP es solamente a nivel del sustrato y es una vía poco eficiente en la síntesis de ATP porque solo genera 2 moléculas de ATP a partir de una molécula. Todo esto estamos hablando, esta eficiencia a partir de una molécula de glucosa. Desglosando el rendimiento de ATP a partir de una molécula de glucosa durante la respiración aerobia en las procariontes tenemos. En la primera etapa, en la glucólisis, va a haber una oxidación de la glucosa a ácido pirúvico y va a haber la producción de 2 nicotinamida adenin dinucleótidos reducidos. Por lo tanto, eso se va a traducir en última instancia en 2 moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato y 6 por fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque estos intermediarios hemos dicho que son la fuente para el transporte de electrones en la cadena respiratoria, que en última instancia lo que va a hacer es activar la ATPasa. En un paso preparatorio vamos a tener la formación de acetilcoenzima A. En esta etapa se generan 2 intermediarios reducidos y va a tener como resultado final 6 moléculas de ATP. Cuando vemos la secuencia de reacciones ya a nivel del ciclo de Krebs, sabemos que hay una oxidación del succinilcoenzima ácido succínico, se va a generar 2 moléculas de GTP que en realidad es equivalente al ATP y este es por fosforilación a nivel del sustrato. Se van a producir 6 NADs reducidos y 2 FADs reducidos y eso se va a traducir en 18 ATPs y en 4 ATPs correspondientemente. Por lo tanto, vamos a tener un total de 38 ATPs. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la producción de ATP?
Vamos a tener básicamente tres entonces, si hablamos de catabolismo. Necesita una fuente de energía, por lo tanto, ya sabemos que una fuente de energía significa que se requieren donantes de electrones. ¿Quiénes pueden donar los electrones? Pigmentos fotosintéticos, que puede favorecer la producción de electrones gracias a la luz. Pueden ser moléculas como la glucosa, azufre, amoníaco, hidrógeno gaseoso. Y el transporte de electrones en última instancia va a determinar la generación de ATP. Hemos visto que hay intermediarios que pueden transportar los electrones. Tenemos el nicotinamina adenin dinucleótido o el flavin adenin dinucleótido. Y hemos visto que estos pueden participar en ese proceso de transporte de electrones y de esa forma también dar lugar a moléculas de ATP. Y se requieren los aceptores finales de los electrones. En el caso de la respiración o fermentación van a ser variables. El oxígeno, ya hemos visto que es el aceptor final en la respiración aeróbica, nitrato, sulfato y otros en la respiración anaeróbica, y los compuestos orgánicos en el caso de la fermentación. El catabolismo puede partir de diversas moléculas alimenticias orgánicas. Se ha encontrado que las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos pueden ser fuente de electrones y protones para el proceso de respiración. Estas moléculas alimenticias van a ingresar en la glicólisis o el ciclo de Krebs en diferentes sitios y van a continuar con ese ciclo o ese conjunto de reacciones bioquímicas hasta terminar con el aceptor final de electrones, con la producción consecuente de energía durante cada una de las etapas que ya hemos explicado. Ya hemos mencionado que los lípidos también pueden ser una fuente de electrones y protones en lo que es la respiración. Acá se ha visto que el glicerol se convierte en dihidroxiacetona fosfato, ¿ya? Que lleva las iniciales de DHAP. Y este va a ser catalizado en la vía de la glicólisis y el ciclo de Krebs. Los ácidos grasos pueden sufrir una beta-oxidación. En esta se van a separar dos fragmentos de carbono por vez y van a formar el acetilcoenzima A, que va a ser catabolizada a través del ciclo de Krebs. De esa manera vamos a ver que los lípidos también son una fuente o una materia importante para el proceso del catabolismo a través de la respiración o las secuencias de reacciones químicas en la respiración. Pasemos a ver brevemente lo que es la fotosíntesis. Resulta que hay organismos que son capaces de sintetizar compuestos orgánicos complejos a partir de sustancias inorgánicas simples. El principal mecanismo capaz de llevar a cabo este proceso de síntesis se conoce con el nombre de fotosíntesis. Este es un mecanismo utilizado por las plantas y muchos microorganismos. En este proceso de fotosíntesis es importante la conversión de la energía lumínica proveniente del sol y la transformación en energía química. Y después esa energía química puede ser utilizada para la conversión del dióxido de carbono que viene del medio ambiente o de la atmósfera en compuestos que son orgánicos más reducidos, como por ejemplo los azúcares. Fotosíntesis, ¿qué significa? Es un proceso de foto, que significa luz, y síntesis, que se refiere a la producción de compuestos orgánicos. La síntesis de estos azúcares mediante el empleo de átomos de carbono provenientes de dióxido de carbono también recibe el nombre de fijación de carbono. La fotosíntesis tiene lugar en dos estadios. En el primer estadio, que se designa con el nombre de reacciones dependientes de la luz, que son las lumínicas, la energía lumínica se utiliza para convertir el ADP en ATP. Además, en las formas predominantes de reacciones dependientes de luz, el transportador de electrones, que es el NAD, es reducido a NADH. Al igual que el NADH, la coenzima NADPH reducida es un transportador de electrones con un alto contenido de energía.
En el segundo estadio, que se conoce como reacciones independientes de la luz, estos electrones se utilizan junto con la energía derivada del ATP para reducir el dióxido de carbono a azúcar. Aquí podemos ver este proceso esta primera etapa, que son las reacciones dependientes de la luz, que es la fotofosforilación. Y se pueden diferenciar dos tipos de fotofosforilación. En esta primera, que es la fosforilación o fotofosforilación, que es cíclica, vemos que los electrones que son derivados o son liberados o producidos por la clorofila por acción de la luz, finalmente dentro de lo que es el fotosistema 1, mejor dicho, finalmente retornan a lo que es la clorofila después de recorrer toda una cadena transportadora de electrones. La energía proveniente de la transferencia de electrones se va a convertir en adenosín trifosfato, tal como hemos visto. Y luego tenemos la otra vía, que es la fosforilación no cíclica. En esta, los electrones que son liberados de la clorofila en el fotosistema 2 son sustituidos por electrones que vienen de los átomos de agua, de los átomos de hidrógeno del agua. Los electrones que están provenientes de la clorofila en el fotosistema 1 van a recorrer la cadena transportadora de electrones, van a llegar hasta un aceptor final de electrones, que es el NAT, y este va a servir como fuente de iones de hidrógeno para finalmente lograr la obtención de energía. Pasemos a ver ahora lo que son las vías biosintéticas, el anabolismo. ¿Y cuál es el concepto de metabolitos focales? Resulta que los orígenes biosintéticos de los bloques de construcción y de las coenzimas vienen de unos cuantos precursores, y a esto se denomina metabolitos focales. En esta figura podemos observar 4 metabolitos que son esenciales, que van a dar lugar a productos intermedios y finalmente a productos terminales. Tenemos la glucosa 6-fosfato, vean todos los intermediarios y fíjense cómo es el precursor que da origen a diferentes productos, que son azúcares, ácidos nucleicos, lípidos, aminoácidos, entre otros. El otro metabolito focal, el fosfoenolpiruvato, con estos intermedios y sus productos terminales, aminoácidos, lípidos, polisacáridos, entre otros. El oxalacetato de la misma forma y el cetoglutarato alfa, que termina dando origen a algunos aminoácidos como los que indicamos acá. Ya hemos mencionado la importancia que tienen los lípidos para las bacterias. Hemos visto que son los elementos estructurales básicos o macromoléculas básicas en la síntesis de la membrana plasmática. Entonces, los lípidos pueden ser biosintetizados mediante procesos metabólicos, procesos de biosíntesis, y vamos a ver que la fracción del glicerol, por ejemplo, de estas grasas, deriva de una dihidroxiacetona fosfato. Este es un producto intermedio que se forma durante la glucólisis. Los ácidos grasos consisten en hidrocarburos, o sea, son hidrógenos unidos a carbonos de cadena larga, y estas se forman por la unión sucesiva de fragmentos de carbonos de la acetilcoenzima A. Lo mismo que sucede en la síntesis de polisacáridos, estas unidades elementales de las grasas y de otros lípidos pueden unirse entre ellos mediante reacciones de deshidratación que consumen energía, aunque no siempre sea de la forma de ATP. Una molécula o macromolécula fundamental para la vida de las células, como las bacterias, son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen toda la información genética necesaria para que la célula viva. Entonces, las bacterias pueden tener la capacidad, porque no todas lo hacen, pero tienen la capacidad de biosintetizar purinas, pirimidines y nucleótidos. Nosotros sabemos entonces que las moléculas de ADN y ARN están compuestos por unidades repetidas que se llaman los nucleótidos. Y cada nucleótido está constituido por una purina o una pirimidina, una pentosa, que es un azúcar de 5 átomos de carbono, y un grupo fosfato.
Los azúcares de 5 átomos de carbono de nucleótidos deriva de la vía de la pentosas fosfato o de la vía de Ender-Doudoroff. Algunos aminoácidos que son sintetizados a partir de los productos intermediarios, de la glucólisis y el ciclo de Krebs, como son por ejemplo el ácido aspartico, la glicina y la glutamina, participan en la biosíntesis de purina y pirimidinas. Los átomos de carbono y nitrógeno derivados de estos aminoácidos forman los anillos de purina y pirimidina, y la energía necesaria para la síntesis proviene del ATP. De esta forma se tiene la secuencia de reacciones químicas que termina en última instancia en la capacidad, o define en última instancia la capacidad de las bacterias de sintetizar purinas, pirimidinas, a partir de las cuales se hace la biosíntesis de nucleótidos, que son las bases o las unidades necesarias para la biosíntesis de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Los microorganismos también tienen la capacidad de sintetizar azúcares y polisacáridos. Los átomos de carbono necesarios para sintetizar la glucosa vienen de productos intermedios producidos durante etapas como son la glucólisis y el mismo ciclo de Krebs, el ciclo de los lípidos o aminoácidos. Después de sintetizar la glucosa, las bacterias, por ejemplo, pueden llegar a formar polisacáridos complejos, mucho más complejos, como por ejemplo el glucógeno. Para eso utilizan intermediarios de glucosa que se unen entre sí experimentando un proceso de fosforilación. Tenemos también la generación de peptidoglicano, que sabemos que es un componente fundamental para la formación de la pared de las bacterias. En estos casos se forma un intermediario que se conoce como el uridín fosfato glucosa N-acetilglucosamina, y este intermediario va a terminar o va a finalizar dando este producto que es el peptidoglicano, que, como les decía, es el constituyente más importante de la pared celular de las bacterias. Las bacterias y otros microorganismos poseen también toda la maquinaria enzimática necesaria para la biosíntesis de los aminoácidos. Aquí podemos diferenciar la biosíntesis como tal de los aminoácidos o la generación de los aminoácidos a partir de un proceso de transaminación. Las vías de biosíntesis de los aminoácidos se produce a través de la eliminación o transaminación de los productos intermediarios del metabolismo de los hidratos de carbono, a partir del ciclo de Krebs, de la vía de la pentosa fosfato o de la vía de Ender-Doudoroff. Las reacciones aminación o transaminación y generación de aminoácidos. Luego tenemos el otro, que es el proceso de transaminación. En este proceso se van a formar nuevos aminoácidos con grupos amino provenientes de aminoácidos preexistentes. Tenemos aquí, por ejemplo, el ácido glutámico y el ácido oxalacético. Va a haber un proceso de transferencia del grupo amino y va a dar como resultado el ácido alfa-acetoglutárico, pero el nuevo aminoácido, que sería el ácido aspartico. Una vez que los microorganismos han sintetizado aminoácidos o han incorporado los aminoácidos, ya pueden generar lo que son las proteínas, que no son más que una secuencia de aminoácidos. Entonces, esa es una representación esquemática de los procesos que suceden durante la biosíntesis de proteínas. Aquí tenemos la representación esquemática de una bacteria con un cromosoma súper enrollado en la parte central. En este cromosoma vamos a diferenciar secuencias génicas que son, secuencias de ADN, mejor dicho, que son genes, que codifican algo. Esto ya vamos a ver con más detalle en la clase de genética. Una vez que se va a expresar un gen, se desenrolla el material genético, se aperturan las hebras y la hebra codificante sirve de molde para que llegue una enzima que se llama ARN polimerasa o RNA polimerasa, y fabrica a partir de la hebra codificante del gen una hebra complementaria, pero que es de naturaleza ARN.
Este se conoce como ARN mensajero y este proceso recibe el nombre de transcripción. Este ARN mensajero posee secuencias que son reconocidas por los ribosomas. Entonces, las dos subunidades que tienen los ribosomas, una mayor o menor, atrapan el ARN mensajero y lo traducen, lo convierten en una proteína. Ese proceso se llama traducción. Acá podemos observar el proceso de traducción. Empieza el ARN mensajero con la secuencia de nucleótidos y vamos a tener que cada uno de tres nucleótidos van a formar lo que es un codón. Entonces, una vez que se tiene el ARN mensajero, llega la subunidad menor, se une la subunidad mayor y en esta subunidad mayor vamos a identificar dos sitios virtuales, el sitio virtual A y el sitio virtual P. Entonces, generalmente empieza se lee un primer codón y va a entrar en este sitio un ARN mensajero que tenga un anticodón, fíjense, que tenga bases complementarias al codón. Acuérdense, y eso vamos a revisar un poco en la parte de genética, que una adenina siempre establece enlace con una guanina y de una adenina con una timina. En este caso, como estamos hablando de ARN y no ADN, la adenina establece unión con el uracilo. Entonces, en el proceso de biosíntesis de proteínas en el ribosoma, entra el ARN de transferencia. Aquí estamos diferenciando otro ARN, el ARN de transferencia que tenga un anticodón complementario al codón que se está leyendo. Y vamos a ver que el ARN de transferencia lleva un aminoácido. Entonces ingresa generalmente en las procariontes, el primer aminoácido que ingresa es la formilmetionina, la metionina en las células eucariontes. Una vez que ha ingresado, entonces vamos a ver, se establece un enlace peptídico entre un aminoácido y el otro, y luego sucede ese proceso de transpeptidación para que finalmente haya una translocación. O sea, originalmente entra el ARN de transferencia que tiene el anticodón complementario al codón con su aminoácido. Luego a este sitio virtual A ingresa un nuevo ARN de transferencia y que sea complementario a que tenga un anticodón complementario a este codón, y luego se establece el enlace entre los aminoácidos que son portados o que están unidos a estos ARN de transferencia. Esa transpeptidación que hace que se origine una cadena de aminoácidos. Una vez que se ha establecido el enlace, ustedes se van a fijar que va a haber una translocación, o sea, se va a eliminar el ARN de transferencia del sitio virtual P, va a quedar libre. Que tiene ya la cadena peptídica creciente va a ser translocado al sitio virtual P y vamos a tener nuevamente libre el sitio virtual A para seguir leyendo. Entonces se lee, este es el codón, va a entrar el ARN de transferencia con el anticodón unido a su aminoácido. Una vez que entre en este sitio, se va a establecer la transpeptidación, la unión entre los aminoácidos, y de esa manera va creciendo una proteína que sea producto o que sea el reflejo de un ARN mensajero. En realidad se está traduciendo. Hasta que va a llegar un momento donde va a ingresar el último ARNA, que es el codón stop, que nos indica que tiene que separarse toda la estructura y que ha sido liberada la proteína. En los ribosomas, por lo tanto, ¿qué tenemos que identificar en los ribosomas? Sitios que tienen actividad catalítica, que van a permitir, por un lado, la transpeptidación y por otro lado, va a haber un movimiento que es la translocación. En las bacterias, eso hemos analizado un poco en la estructura, si ustedes recuerdan, no existe membrana nuclear, esa es una característica natural de las células procariontes. Entonces, como no tienen membrana, se ha observado que el proceso de transcripción y traducción sucede simultáneamente. ¿Qué significa? Que el ADN se abre
es copiado el ARN mensajero y al mismo tiempo se están sintetizando las proteínas. La otra cosa que se ha visto durante el proceso de biosíntesis de proteínas es que puede haber un solo ARN mensajero y a este se van uniendo los ribosomas y van siendo sintetizados las proteínas. Entonces se une, se va a unir, empieza a crecer, pero adelante hay ribosomas que ya han sintetizado la proteína hasta que llega a un término y es liberada la proteína. Esos se conocen como poliribosomas y la representación de esta es una microfotografía electrónica de cómo es posible ver esto en el citoplasma de una bacteria. La integración, ahora es importante observar la integración del metabolismo, porque resulta que dentro del metabolismo hemos diferenciado secuencias de reacciones catabólicas, pero también anabólicas. Y cuando hay una integración, ¿qué podemos observar? Que hay intermediarios que son fundamentales, como aminoácidos de la ribosa que pueden ser utilizados para la síntesis de nucleótidos y pirimidines o pueden ser utilizados para la degradación de las mismas y la generación de energía. Y si nosotros analizamos cuando la secuencia de reacciones, todo lo que se observa como flecha doble indica que estas son vías anfibólicas, vale decir, secuencia de reacciones que pueden ser utilizados para la generación de energía o para la biosíntesis con la utilización de la energía. Para concluir, podemos afirmar que el metabolismo es un proceso totalmente organizado, que hay una coordinación entre catabolismo y anabolismo, está regulado, y la regulación está dada fundamentalmente por las enzimas. Las vías metabólicas pueden regularse, por lo tanto, dice, a través de cambios en la actividad enzimática. Lo otro, que las reacciones catabólicas pueden reducirse mediante un aporte de energía. Las enzimas pueden activarse o pueden inhibirse mediante modificaciones covalentes. Vale decir que las enzimas pueden regular el proceso bioquímico, como esos procesos bioquímicos dentro de lo que es el metabolismo. Y la otra característica que se ha analizado es que estas reacciones bien organizadas están compartimentalizadas, en las células eucariontes así como en las células procariontes. ¿Por qué? Porque se ha logrado encontrar complejos enzimáticos. Se ha visto que muchas de las enzimas tienen una ubicación específica. Por ejemplo, hay enzimas que están confinadas a una membrana o a un compartimiento dentro del celular, dentro del citoplasma celular. Y algo que también es importante, que no todas las vías o todo el conjunto de reacciones y el conjunto de enzimas son idénticos. Las enzimas son diferentes, todo depende de la naturaleza de la célula que estemos hablando. Eso sería todo por hoy. Por favor, cualquier duda, comentario o pregunta pueden subir a la clase teórica de Classroom para ser respondida o plantearla en la siguiente clase en la que nos encontremos. Muchas gracias, buenas tardes.